Hace 8 días no pudimos tener clase por una caída de internet que tuvimos, las lluvias. Creo que llovió bastante fuerte. Y bueno, hoy estamos aquí con ustedes y quiero dar introducción, si ustedes me lo permiten, en esta hora y 20 minutos que nos quedan. Pedir excusas nuevamente, pero tuve un problema de salud con mi vista. Estamos tratando una irritación, un problema de visión, de vista. Entonces estaba mandando poner un antibiótico. Estamos aquí, amados. Saludamos a todos los que están conectados. ¿Cuántos conectaditos tenemos? Bueno, saludamos a nuestros 30 alumnos que están ahí. Qué bendición poder verlos, poderlos saludar. Y bueno, Dios ha sido bueno. Amén. Estamos listos. Voy a conectarme aquí también con ustedes y voy a saludarles. Y bueno, estamos más que listos para empezar la clase. Entonces, preciosos del Señor, quiero saludar a las personas que nos acompañan, a Andrés, a Delphi, a todos los que están ahí conectaditos. Bien, quiero empezar nuestra clase. Esto es introducción a griego. Me tocó una de las materias más difíciles para mí, griego. Introducción al griego. Amén. Hoy no vamos a ver lo que es el alfabeto todavía. Lo veremos ya terminando este ciclo, entrando en el ciclo de cierre de nuestra maestría y doctorado. Recuerden, preciosos de Dios, que estamos mirando, nos correspondería los grados más o menos en el mes de febrero del año siguiente, o sea que ya estamos cerca. Queríamos hacerlos en diciembre, pero perderíamos 2 meses y no es apto en Reina Valera. Entonces ya en el mes de septiembre, octubre les daremos fechas, cómo va a ser su derecho a grado, cuánto es, dónde va a ser el grado, si usted está a distancia, cuántos líderes hay en cada lugar, para asimismo determinar si tenemos que hacer el viaje misionero hasta allá y graduarlos allá en una iglesia o en un lugar, ya dependiendo cómo cada maestro, cada profesor lo determine. ¿Listo? Y cada pastor de iglesia. Entonces esta materia es bien interesante y espero usted disfrute la introducción. Gracias por la paciencia, por tenerme paciencia con mi salud. Y bueno, avanzamos. ¿Qué es el griego bíblico y cuál es su importancia en los estudios? Hoy, como les digo, antes de entrar en la materia como tal del griego, tenemos que mirar la historia del mismo para podernos ubicar. Es una gran bendición poder contar con Biblias traducidas en cada idioma, pero la Biblia no fue escrita en el idioma que lees, es decir, no fue escrita en el español, no fue escrita en el holandés. La Biblia fue escrita mayormente en 3 idiomas y en uno dentro de los 3 idiomas modificado. ¿Cómo, pastor? Sí. Es decir, son 3 idiomas, pero dentro de una lengua hay modificación. Explico. La Biblia fue escrita en hebreo, en hebreo, arameo y griego. Nosotros decimos hebreo, griego y arameo. Bueno, probablemente fue escrita primeramente en hebreo, en arameo y en griego.
Pero el griego tiene dos derivaciones, que esto es lo que usted tiene que aprender muy bien. Existe una palabra en el griego que se llama koiné, koiné con K de kimono, koiné, como escucha, griego koiné. Este punto, koiné, significa común. Koiné, solo koiné, lo único que cambia es la K. Koiné, no con C sino con K, koiné. Este término koiné significa preciosos de Dios común. Es el griego común. Pero hay otro que se llama romance. Romance. Como se escucha, R-O-M-A-N-S, romance. El griego romance o el griego romance. Amén. Este griego romance es un griego que hablaban ¿cómo te digo yo? Es un griego que hablaban los eruditos más altos, los poetas más altos de Grecia. ¿Amén? Hay uno, muchos dicen dos, pero pues lo que se sabe es que hay uno de una a una carta y media escrita en griego romance. ¿Cuál es la carta del Nuevo Testamento que está escrita en griego romance? Es la carta a los hebreos. Impresionante. No está escrita en un griego común. A ver, ¿y qué diferencia hay entre un griego común, pastor, y el griego entre el griego koiné y el griego romance? ¿Qué diferencia hay? Bueno, el dialecto, la escritura y el diálogo, la manera de comunicación. Entonces, les explico y les comento, ¿sí? Aquí en Bogotá hay dos clases o casi tres clases de idiomática. Hay una idiomática que los muchachos llaman, ¿cómo es que se llama esto? Esa idiomática la llaman a veces el idioma de los jóvenes, ñero, o gomelo, donde cambian palabras. Por ejemplo, usted escucha en lugares de Bogotá decir que parce, ¿sí o no? Mi brother, mi pana, mi amigo, ¿cierto? Entonces se refiere a palabras como amigo. En otros lugares como Medellín usted va y usted escucha a las mujeres decir que pues mor, ¿sí o no? Diciéndole a su esposo amor, ¿cierto? Acá en Bogotá no, aquí en Bogotá es mi vida, mi negra, mi cielo, refiriéndose a la persona que se ama. Entonces esos gentilicios en los idiomas cambian. Aquí en Bogotá hace unos años había una idiomática que le decían la lengua cachaca, ¿se acuerdan? Achirriawala. Sí, se acabó, aunque todavía queda uno que otro cachaco por ahí que se toma su cafecito y qué hermoso es mi Bogotá. Y lo hacían delicadamente, ¿cierto? No como el idioma gentil que uno usa y se comunica con otras personas. Así que el griego koiné era un idioma gentil, el que todo el mundo usaba. Pero el griego romance solo se usaba entre grandes dignatarios. Muchos dicen que el emperador usaba el romance, Platón y Sócrates y muchos eruditos de la época, aparte de ellos, usaban este griego romance. ¿Listo? El Antiguo Testamento es escrito mayormente en hebreo, luego en arameo, pero pasa algo. Yo les expliqué a ustedes que aconteció algo histórico. ¿Se acuerdan que como la Biblia se escribía de papiro en papiro, en papiro, en papiro y se copiaba para que no se perdiera lo escrito? Hubo unos escritos que fueron recopilados por un hombre llamado Ptolomeo. ¿Se acuerdan? El emperador Ptolomeo, que era un emperador egipcio, ¿se acuerdan? Y los llevó para Alejandría, una biblioteca griega. Él quería que esos escritos que estaban en hebreo se los tradujeran a su lengua.
y mandó traer a 70 rabinos expertos para que tradujeran, y se tradujo esa parte hebraica al griego. Y esa traducción bíblica, primera traducción que incluso fue antes que otros escritos en arameo, o bueno, no fue antes, sino que fue reciente con otros escritos en arameo, se le llamó la SEP. A ver, ¿cómo se le llamó? La SEP. Ok, gracias profesor por adelantarse a los alumnos. ¿Cómo se le llamó allá a los de MIT? ¿Cómo se le llamó a esa versión de la Biblia? La Septuaginta. La Septuaginta. Muy bien. O la versión de los 70, aunque realmente fueron 72. Entonces, esta versión, esta traducción fue pasada del hebreo al griego. ¿Qué griego se usó? El koiné. Pero esta Septuaginta, que fue traducida al koiné, ¿cuántos libros tuvo? Porque no nos podemos confundir. Tuvo todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, solo tuvo el Antiguo. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no estaba, no había venido, todavía no estaban los apóstoles, todavía no había habido la crucifixión, puesto que la Septuaginta fue una traducción, escúchenme, bíblica de los años en que existieron los profetas o contemporáneo a los profetas. Es decir, fue traducida en el medio de los 450 años del silencio que tuvo Dios en la tierra. ¿Recuerdan? Usted cuando abre su Biblia, antes del Nuevo Testamento, cuando termina el Antiguo, hay una hoja en blanco. ¿Cuántos han visto eso en su Biblia? Una hoja en blanco que separa el Antiguo del Nuevo. Esta hoja en blanco que usted tiene, los eruditos la han llamado la hoja del silencio. Si usted lo quiere anotar, es una información interesante. La hoja del silencio, también conocida como la hoja que muestra los 450 años de silencio que tuvo Dios hacia la humanidad. Amén. ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, en esos 450 años de silencio, Dios, preciosos, permitió que se tradujera su Antiguo Testamento por los 72 rabinos y fuera revisado, y de ahí nace la Septuaginta. ¿Listo? De hecho, la Septuaginta viajó y se copió de copias de otros griegos que las copiaron tal cual estaban escritas. Así que cuando los 72 regresan a Israel, los 72 también llevaron copias de la Septuaginta. Así que note esto: probablemente cuando Yeshua o el Señor Jesús estaba predicando en las sinagogas, se usaban las copias de qué libro, de qué Biblia, de qué Antiguo Testamento, de la Septuaginta. Muy bien. Jesús usó la Septuaginta para predicar. Por eso la Septuaginta es la versión más veraz. Y de hecho, le voy a decir, su Reina Valera, palabra de Dios para todos, traducción del lenguaje actual, y la Biblia de Serafín, la Biblia del Oso, la Vulgata Latina, cantidad de Biblias que usted ve que están ahí, muy creíbles, o muy acercadas a una verdad, están ahí tomadas de la Septuaginta. O sea que su Antiguo Testamento es más que veraz. Ahora, présteme atención aquí. Pasado un tiempo, después de la muerte de Jesús, unos siglos después, hay unos pastores manejando unos beduinos cerca al Mar Rojo, en unas cuevas llamadas las cuevas de Qumran. En esas cuevas de Qumran se encuentran varios papiros. Yo los he estudiado a profundidad. En esto sí me puede hacer la pregunta que quiera, porque soy un máster en esto. Soy apasionado a los rollos de Qumran. Qumran, con Q, Qumran. En los rollos de Qumran,
los códices de los rollos de Qumran, que habían unos que ya estaban muy deshechos y otros fragmentos se podían leer, aparecen textos del Antiguo Testamento, textos como Amós, textos como Abdías y varios textos muy profundos del Antiguo Testamento, casi más del 60%, casi un 80% del Antiguo Testamento estaban en esos rollos. Y habían unos que otros fragmentos de indicadores que daban a entender que Yeshua había trabajado o había aprendido con los esenios. Anóteme esa palabra, esenios. Los esenios eran una tribu de rabinos muy pegados a las profecías bíblicas, que creían o interpretaban que el Mesías vendría de manera física, literal, a todas las profecías que se habían escrito. Y literalmente, valga la redundancia, los esenios eran apasionados por la Septuaginta, por la Torá también. ¿Listo? Entonces, estos esenios guardaron copias de esos fragmentos, que son lo que hoy en día usted y yo conocemos como los rollos de Qumran o los papiros de Qumran, una de las evidencias más certeras de la historia y de la cronología y de la arqueología bíblica, que muestran que la Biblia es más que veraz en todo su Antiguo Testamento. Amén. Interesante. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito. ¿Alguien me levantó la mano o se incluyó? Sí, mi pastor, hice una pregunta en el chat. Si dentro del Codex Qumran se encuentra el libro de Habacuc. Se dice que sí. Se dice que está el libro de Habacuc y que es uno de los libros más certeros, mi amado pastor. Yo sé que me haces la pregunta porque creo que lo debiste haber escuchado, lo debiste haber estudiado. Así es. ¿Por qué entonces el libro de Habacuc no aparece en la Biblia? ¿Cómo? ¿El libro de Habacuc aparece en la Biblia? Sí, claro, el libro de Habacuc está en la Biblia. Perdón, me equivoqué entonces de profeta. Voy a mirar bien. Ok, revisa bien porque como tú sabes hay muchos códices del libro de Qumran. Ahora, hay profetas, y yo quiero profundizar en esto, Juan Carlos, que no aparecen en la Septuaginta y que sí aparecieron en el código canónico del Códice Qumran. ¿Por qué no estuvieron en el Códice de la Septuaginta? Esa es una muy buena pregunta y te la voy a responder. Porque en el momento en que se observan los escritos de Qumran, se compara el códice histórico. Nótame aquí, Juan Carlos y los demás, se nota o se compara el códice histórico, y al parecer esas cartas de otros profetas que no aparecieron en la Septuaginta resultan apareciendo muchos años después de que se organizó el código de los 72. Entonces, ingresarlo, Juan Carlos, sería atropellar podemos decir así, todo el canon santificado y revisado por los 72. Entonces se toman como libros históricos de apoyo a la Septuaginta. Un ejemplo, voy a poner el ejemplo. En nuestro Nuevo Testamento fue escrito con el pasar de los años por los apóstoles, ¿cierto? Y usted reconoce que hay unas cartas, primera de Juan, segunda de Juan, ¿cierto? Y esas cartas llegan a un hombre que en ese momento sí tenía el poder ejecutivo, judicial, jurídico y de mandato en todas las órdenes de la religión que administraba en ese momento, que era la religión católica. Y ese hombre llamado Dámaso I, anótelo, Dámaso I, no es que él ha escrito la Biblia, como dice el señor Luis Toro, de una manera absurdamente irónica y absurdamente
intransigente en falta de conocimiento de historia. San Dámaso, como le llaman ellos, o Dámaso primero, no escribe la Biblia en el Nuevo Testamento. Lo que hace es organizar un canon basado en unos estudios, y eso sí se le amerita a Dámaso y a los eruditos de aquel tiempo, que fueron limpios. En eso sí hay que ser conscientes. Fueron limpios en coger las cartas de Pablo, los 4 evangelios, en coger las otras cartas de Pedro y hacer un canon basado en lo más parecido a una, podemos decirlo así, a una coinonía de apreciación sobre Cristo. Entonces Dámaso coge esos cánones y los organiza, y se le llama el canon Dámaso, o el primer Nuevo Testamento, que realmente ese primer Nuevo Testamento es la recopilación de cartas y de libros que ya estaban en el mundo. Así que Dámaso no escribe nada, lo único que hace Dámaso es organizar. De hecho, lo voy a sacudir. ¿Están listos aquí, amados? No me vayan a abandonar, porque voy a empezar a profundizar en esto. ¿Sabía usted que aparte de nuestro canon del Nuevo Testamento, organizado por este papa o por este cura llamado Dámaso, existían ya otros cánones del Nuevo Testamento, como el canon de la iglesia de Etiopía o el canon de la iglesia ortodoxa, que incluye otros libros diferentes, incluso más libros a lo que nosotros tenemos del Nuevo Testamento? Por ejemplo, en el canon de la iglesia de Etiopía está el Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe. ¿Cómo, pastor? Si yo solo he escuchado 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cómo me puede decir usted que está la carta o el Evangelio de Felipe? Sí. ¿Quién fue el hombre que llevó el Evangelio de Etiopía? A ver, alumnos. Felipe. ¿Quién fue? Felipe. Y ojo, profe, a los que se me están desconectando, síguemeles, porque los que se desconectan les voy a dejar una tarea y los voy a rajar. Pierden griego conmigo, porque es una de las materias más importantes. Solo estoy hablando de la parte histórica. Cuando entre a la parte de aprender a escribir y aprender a mencionar el griego, usted se puede reventar si no sabe estas cosas. Porque de hecho les voy a poner a varios de ustedes al finalizar nuestra materia a traducirme textos en griego al español. Claro, porque si ustedes se van a graduar de una maestría, por lo menos tienen que tener las bases de los idiomas bíblicos. Entonces, ojo aquí con esto, porque esto va a estar bien interesante. Felipe no aparece en el canon de Dámaso porque en algún momento hubo un cisma. ¿Qué es un cisma? Un abismo de diferencias neodoctrinales, es decir, de nuevas doctrinas o nuevas posturas de ver las maneras de traducción bíblica o de interpretación bíblica. Ese cisma, ese abismo lo hubo entre la iglesia ortodoxa, que se separa del papado, y la iglesia católica. Entre la iglesia ortodoxa estaba la iglesia de Etiopía, las que no creían mucho que Roma fuera la única llamada al poder. Entonces, pastor, o sea que nos está diciendo que esos cánones pueden ser sagrados. Pueden ser sagrados, pero no están aquí entre nosotros, porque en el momento del códicex, en el momento de unificar el canon que usted y yo tenemos como Nuevo Testamento, pues los escritos de Felipe no llegaron. Y tal vez no llegaron no porque no fueran buenos o porque fueran malos, no, sino porque tal vez era exclusivamente para esa cultura etíope, para ese lugar y para ese momento. Y cuando se hace el estudio pasado el tiempo, y quiero que usted mire aquí, no solo fue el código de Dámaso, vienen varios códigos, como el código sinaítico, el código Vaticanus. Se hace ¿qué son esos códigos, pastor? O ese código, se los explico. Esos códigos son
recopilaciones y revisiones que se hacen a varias cartas de los apóstoles, se iban relacionadas al tiempo, a la cultura y al espacio donde fueron escritos. Pues realmente no se pudo incluir varios de los evangelios que están en las iglesias ortodoxas, como Tercera de Pedro, como el Evangelio de Felipe, porque realmente no coincidían con lo aplicativo a esa región o a ese tiempo, sino que fue como algo muy específicamente escrito para esa iglesia, solo para esa iglesia, y fue una manera de administrarlo. Entonces, cuando esto pasa, Dámaso le es fiel al término que ellos llaman católicos. ¿Qué es el término católicos? Católico no es el término de una religión. Quien lo hace religión son obviamente los sacerdotes y los papas, pero el término católicos nace, o católicos, nace de un hombre llamado Ignacio de Antioquía. En el siglo I, Ignacio de Antioquía estaba peleando, y ojo aquí porque esto va a profundizarlo a usted a la historia, estaba peleando contra unos judaizantes que querían traer la ley de Moisés a la iglesia de Esmirna, y querían hacer que la iglesia de Esmirna se volviera judaizante. Ignacio de Antioquía toma y escribe una carta que fue primera carta de Ignacio a Esmirna. Esta carta se le llamó los hermisniotas. ¿Cómo se le llamó? Amén. En su carta a los hermisniotas. ¿Por qué se le llama hermisniotas? Porque eran habitantes de la ciudad de Esmirna. Impresionante. Los hermisniotas, o la carta de Esmirna. Entonces Ignacio de Antioquía escribe esta carta a los hermisniotas, peleando y diciendo: la iglesia no es judía, la iglesia de Cristo es para todo hombre que en él cree. Mire esto. Y es la primera vez que en 2 o 3 cartas se usa la palabra católicos. La palabra católico significa universal, ni siquiera fe universal, significa universal. Y ese término católico se usa en la carta de Ignacio de Antioquía a la iglesia de Esmirna, diciéndole: tengan cuidado, no se dejen judaizar, porque el evangelio es universal. Y él usa esa palabra universal por primera vez en una carta que ni siquiera era para Roma. Aló, míreme esto, porque cuando hablemos de griego, yo le enseñé griego, usted va a ver que el griego se modificó. Pasó del koiné, luego al romance, después pasó a una mezcla con el latín, y usted tiene que saber derivar muy bien eso. El latín lo modifica la iglesia romana y se convierte en la lengua privada de interpretación bíblica, que trajo muchos problemas a la humanidad. De hecho, usted ya sabe que trajo inquisiciones y cosas de estas, pero no voy a entrar en eso ahorita porque me saldría a tocar un punto histórico que no me va a lo que es el griego. Entonces, Ignacio de Antioquía manda esto, y de ahí nace el término católicos. Esta carta de Esmirna o esmirniotas llega al Imperio Romano, y en la época de Constantino, por eso se dice que Constantino funda la iglesia católica. Constantino, que tiene la revelación de la cruz, él dice: me baso a las palabras de Ignacio de Antioquía. La fe y la palabra de Dios es universal, y fundó el universalismo, que hoy en día usted lo conoce como el catolicismo. Y cuando usted le sale con estos a un católico, el católico se quiere arrancar los pelos, porque ellos piensan que el catolicismo nace exclusivamente en Roma. Y ni siquiera, ellos dicen: no, que la iglesia verdadera la fundó Pedro, ¿sí o no? Y la sucesión de Pedro. Y cuando usted le dice: bueno, si la iglesia fue fundada por Pedro, ¿por qué Pedro tenía suegra? Entonces ahí ya dicen: es que Pedro sí tenía suegra, pero no tenía esposa. Atentamente, Luis Toro. Sí, y da risa. O sea, usted tiene suegra pero no tiene esposa. Entonces no, bueno, no sé qué
en qué mente cabe eso, pero es interesante, ¿no? Bueno, volviendo aquí. Sí, y muchos hay católicos que dicen que Pedro negó a Jesús porque le sanó la suegra y le dañó el papado. Entonces, los estoy haciendo reír, hay que meterle un poco de gozo a la clase. Sí, entonces, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Porque le sanó la suegra y le dañó el papado. Entonces, bueno, volviendo aquí a nuestra clase, a nuestro punto. Mayormente la Biblia se escribe en el hebreo y en el Nuevo Testamento fue escrito en dos idiomas. En dos idiomas. El Nuevo Testamento, ojo aquí, en dos idiomas. ¿Cómo, pastor? Sí, en dos idiomas. Y en los dos idiomas uno modificado. Se lo explico. Realmente, si lo vemos desde ser erudito bíblico, podríamos decir que el Nuevo Testamento fue erudis tekot mek annaukes tenturdia mertetos tétaras. ¿Qué quiso decir, pastor? Les hablé en griego. ¿Cierto? ¿Cómo? Sí, les hablé en griego. Uy, ¿cómo? ¿Y eso qué quiere decir? Que el Nuevo Testamento fue revisado, nuevamente revisado, escrito y hablado en tres idiomas. Aunque realmente son dos, sino que uno modificado. Lo explico. Cuando hablo de Novus Testament, retornes torres. Y usted, ¿qué está diciendo que torres? Bueno, el Nuevo Testamento es la torre. No me había nunca escuchado hablar un poco así en griego, pero bueno, después hablaremos y les explicaré, les enseñaré cosas. Tampoco me han escuchado hablar en hebreo, porque uno tiene que ser reservado y hablar solo cuando sea necesario. No sea que te encuentres con alguien que hable más que tú y te avergüence. Entonces, el Nuevo Testamento se escribe en dos idiomas y uno modificado, para muchos tres, pero verdaderamente también son dos. Primero, arameo. Se pronuncia arameo, pero realmente el idioma es arameo. Y el primer libro que se escribe en arameo es una sola copia y está escrito en dos idiomas, arameo y griego. ¿Cuál es? ¿Quién es? Mateyahu. ¿Qué es el libro de quién? De Mateo. Mateyahu. Porque en arameo es y en hebreo es Mateo, Mateyahu. Mateyahu, sí. Y el libro de Mateo tiene un inicio que dice: Shene konek me Yoset an Miriam Ben Yeshua Beketen dinastej. ¿Qué es eso, pastor? Estando José desposado con María, esta es la dinastía de Mashiach, del Mesías. Y usted empieza, y ahí empieza la analogía del Mesías. Y usted ya lo lee en Mateo 1, Mateo 2, la analogía, la genealogía de Jesús y cómo Jesús es análogo con Dios y la descendencia de Joseph, porque el término, por ejemplo, José en arameo y en hebreo contemporáneo es Joseph. María no es María, es Miriam. De hecho, hay tres pronunciaciones para el nombre de Jesús en hebreo. ¿Cuáles son? Yeshua, Yahshua, Joshua. ¿Y cuál de las tres es la más acertada de la época? Yehoshua. Yehoshua.
que muchos en aquella época, como ya estaba modificado, no le decían Yehoshua, sino Joshua. No con A, no con E, no Yeshua, no Yahshua, sino Joshua. Porque Yeshua o Joshua se deriva del término de Josué. El Edión, el Eterno, está con nosotros. No me había usted escuchado aquí, pero vuelvo y les digo, ya me va a ver profundizándole y hablándole en griego y en hebreo, porque les tengo que enseñar por lo menos las bases de esto. Y por eso les digo que a muchos me dicen, profe, usted sí lo habla. Y yo le digo, hay mazo. Hay mazo, más o menos. Amén. No sé cuántos alumnos sabían que el nombre del Señor Jesús en arameo tenía 3 hasta 4 pronunciaciones. ¿Lo sabían ahí en MIT? No, señor. No, No, señor. ¿No lo sabían? Maestro, No, es que está bien. tengo entendido que los nombres del hebreo se interpretan de acuerdo a la raíz de la palabra y lo que se quería decir con ella, ¿cierto? Sí, claro, pero estamos hablando de los nombres de Dios, no un nombre propio como lo es Yeshua. Porque esto es fuerte, esto es fuerte. Yeshua, Joshua, Yehoshua, Yeshua no era el único. En Israel habían muchos Yeshua, Yahshua, Yehoshua en aquella época, como ahorita. Ahorita aquí en Colombia usted dice el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Pero también está pues un Señor Jesús llamarse el de la panadería, el de la tienda, Don Jesús. ¿Sí o no? ¿Usted cómo interpreta que Jesús es el Hijo de Dios? Porque hay una abreviatura que se le añade al nombre de Yeshua, Yahshua, Yehoshua. En español, como el idioma modificó, ya el hebreo se modificó tanto, usted ya escucha decir Yeshua HaMashiach. ¿Sí o no? En la época de Yeshua o de Jesús se decía Yehoshua ben Mashiach, ben Elión, ben Adonai, ben David. Eso ya cambiaba. ¿Por qué? Porque decir Ben Elión significaba hijo del Altísimo. Elión es altísimo. Ben Adonai es el hijo del Dios que nos amamanta, que nos da pecho. Escuchar Yehoshua o Yeshua o Yahshua ben David, estaban diciendo Jesús hijo de David, estaban diciendo el descendiente directo, el Mesías. O sea, no se pronunciaba solo como un Yahshua más, un Yehoshua más, un Yeshua más, no. Siempre que se hablaba de Yeshua, se le metía el nombre Hamashiach, ben David, ben Elión, ben Adonai. Al decir eso ya cambiaba, porque decían es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso lo querían apedrear, porque ese término solo lo usaba quien fuera el Mesías. ¿Se acuerdan que hay una cita en el libro de Mateo donde el Señor Jesús llega y lo querían apedrear porque él estaba predicando y él dice Ruach Dehel Elohim Nehuna, Elohim Ruach Kadosh en Anen, amén. ¿Eso qué es, pastor? El Espíritu del Señor está sobre quién. Lo querían apedrear porque él lee esta parte del libro de Isayahu, el libro de Isaías, y lo hace propio. Y él les dice, esto se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Pero en ese momento en que él está predicando, unos dicen, no es este. Ya te voy a dar la palabra a Néstor y al final le doy la palabra, hermano Néstor, porque quiero ser profundo. No quiero que hayan interrupciones en la clase. Entonces estoy aquí y esto es bien interesante. Muy interesante. El Señor Jesús en un momento quería ser apedreado. No, obvio que no. Era la gente la que lo quería apedrear.
¿Sí o no? ¿Pero por qué? Porque la gente no podía creer lo que estaba viendo. Y cuando Jesús regresa a su tierra, Nazaret, Yeshua, Yehoshua o Yeshua, en las tres modificaciones de la lengua, está predicando y los de su tierra dicen: ese no es Yeshua ben Joseph ben Miriam. No me acuerdo muy bien del término carpintero en hebreo, pero dicen: este no es un carpintero, este no es el hijo de Joseph, de Miriam, este es un simple hombre. Pero cuando él dice: esto se ha cumplido delante de vuestros ojos, él dice, ahora sí, Ruach Mashiach ben Yeshua, el Espíritu el Espíritu Santo del Dios Altísimo, del León, está sobre mí. Eso ya eran palabras muy mayores, muy mayores. Entonces es igual. Usted aquí llega y dice: ¿qué hubo, don Jesús? ¿Me regala un caldo de gallina? Porque el señor de la tienda se llama Jesús. Pero cuando usted ya viene, usted dice: Jesús de Nazaret, el Señor Jesús, Jesucristos. Y ahí esa palabra Cristos es una derivación del término griego ungido. En hebreo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el ungido, porque Mashiach es ungido. Pero cuando se viene al griego cambia el término Christus, que también es ungido. Diga, se pronuncia en hebreo de una manera, se pronuncia en griego de otra, pero el resultado es el mismo. Entonces usted aprendió a decir Jesucristo por una derivación del griego. Amén. ¿Nos vamos bien? ¿Nos queda claro? Ok. Entonces, el Nuevo Testamento es escrito en dos lenguas con una modificación de una. ¿Cuál? ¿En qué lenguas? En arameo y en griego romance, ¿sí o no? Entonces, Mateo o Mateyahu está escrito ¿en qué? Originalmente. A ver, alumnos de mí, ¿en qué originalmente? Lo acabé de pronunciar. Muy bien, en arameo y griego, porque también hubo una copia en griego. Pero la original estaba en arameo. Amén. ¿En qué estaba la original? En arameo. ¿Listo? Mateo está escrito en arameo. Marcos, diga Marcos. Marcos tiene una abreviación. Y Marcos sí es escrita en griego koiné. ¿En qué está escrito? En griego koiné. Amén. O sea, en el idioma griego gentil. ¿Listo? Lucas, ¿en qué está escrito Lucas? Igual, en griego koiné. ¿Por qué? Porque Lucas era griego. ¿Sí sabía que Lucas era griego? ¿Cómo, pastor? Sí, en uno de sus viajes, ¿a dónde? A Filipos, que fue la primera iglesia que visitó. ¿Quién visitó primero? ¿Quién llevó el evangelio a los gentiles primero? Ay, Dios mío, no me asusten. Pablo. Ay, gracias, hermana. Gracias a los de mí, salvaron la patria. El rabino Shaulo el rabino Shaulo en arameo, Shaulo, pero en griego Pablos. Ni siquiera Pablo, Pablos. Se le pone un acento más fuerte, Pablos. Que es el nombre que se le cambia. ¿Usted sabe qué significa Pablos? Pablo. ¿O Pablo? ¿Alguno de ustedes lo sabe? No, señor. Bueno, ya les voy a dar. Ok.
El nombre de Pablos se escribe con la P, la A, la V y la L y la O, Pablos. Por eso les digo Pablos. Este nombre griego se usa para referirse a alguien pequeño. La palabra Pablos, del griego Pablos, que usa la pi. ¿Se acuerdan del pi? Como una T. ¿Se acuerdan del pi? Sí, pi. Amén. En aritmética se usa mucho el pi, ¿sí? ¿Sí o no? Pi al radio cuadrado, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de matemáticas cuando uno usaba el pi? Pues esa primera letra de la palabra Pablo va con el pi griego, va con la alfa, va con la upsilon. Y bueno, y otras letras que usted va a aprender aquí ya en el próximo semestre conmigo. Y vamos a aprender bien profundo. Entonces, también hay una derivación. Bielorruso significa Pavel. Pavel es una modificación del griego. Pablos, Pavel, con el paso del tiempo, que significa el pequeño. Por eso Pablo llega y dice: se me apareció a mí como un abortivo, y yo soy el más Pablos de todos vosotros. ¿Cómo, pastor? Sí, o sea, el más pequeño. Así que cuando usted le vaya a decir a su esposa, si queda embarazadita, ay, vamos a ponerle al niño Pablos, tenga cuidado, porque de pronto le dice: vamos a dejarlo pequeño. Es una broma. Amén. ¿Estamos aprendiendo o no? Amén. Disculpe, pastor, ¿este idioma es griego o arameo? Griego. Estamos hablando de griego. Porque acuérdate que ya voy en la carta o en el Evangelio de Lucas. Amén. Amén, amén. Ok. En el Evangelio de Lucas. ¿Ah? No, el seminario que voy a dictar a las 2 de la tarde es en otra congregación. Ahí mandamos sí, es hoy. Mandamos la dirección, va a ser cerca al Movistar Arena. Entonces va a ser un tiempo bien hermoso. Vamos a hablar de la historia de la Biblia. Amén. Y bueno, pero ustedes hoy se están llevando una clase sota, y eso que es la introducción. Solo es la introducción. Amén. Ok. Perdón, mi pastor, yo lo interrumpo. Hablaste algo del Movistar Arena, pero se me fue la señal, no sé de qué estaba hablando el pastor. ¿Cómo? No te escuché muy bien. ¿Lo puedes hablar? ¿Puedes hablarnos un poco pausado? Es que el pastor está hablando algo del Movistar Arena, no sé, un evento que tiene nada, pero es que no, se me fue la señal y no pude enterarme, mi pastor. ¿Me puede repetir? Ok. Por favor. Vamos a tener hoy un seminario con la universidad, ¿cómo es que se llama esto? Ay, se me olvida. Tecnológica, tecnológica, y voy a estar como decano dictando la historia de la Biblia a las 2 de la tarde en mis redes sociales. Sin embargo, ahorita lo voy a compartir, chicos, lo vamos a compartir ahí en el grupo. Los que estén cerca nos pueden acompañar a las 2 de la tarde, entrada gratuita. Permíteme. Ok, aquí lo tenemos. Voy a estar en la Fundación Tecnológica Bíblica dictando el seminario Historia de la Biblia. Entrada libre, hoy 10 de mayo 2 p.m. en la Iglesia Cristiana Misionera Verdad y Vida, en la carrera 51, número 64 a 37. Ya mi hermano Héctor va a compartir en el grupo la información. Creo que esto va a estar bien fuerte, porque
voy a estar hablando de los códices, hoy sí voy a profundizar un poco y vamos a transmitir también en Facebook Live para los que quieran acompañarnos. Amén. Gracias por sus ofrendas, gracias por su apoyo al Instituto Bíblico. Con esto seguimos avanzando y podemos avanzar. Recordarles que voy a estar también en México. A partir de la otra semana vamos a estar 15 días. Aquí el instituto sigue con los maestros. Amén. Y vamos a avanzar. Voy a estar en México también dictando seminarios y en unas cruzadas con miles de personas. Dios ha sido bueno con nuestro ministerio. Amén. Entonces, préstame atención aquí, volviendo a nuestro tema. Ya les compartieron eso ahí en los grupos. Préstame mucha atención porque voy a profundizar en algo bien lindo. ¿Qué es el griego bíblico? ¿Sí? Ya estamos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan también está escrito en griego. De ahí todo lo demás está escrito en griego hasta Hebreos. Hebreo está escrito en griego romance. ¿Cómo está escrito Hebreos? Griego romance. Por eso hay un debate sobre quién escribió Hebreos. Muchos dicen Hebreos lo escribió Pablo, y los defensores de Pablo, ¿sí o no? Que porque quien tuvo que haber escrito la carta a los hebreos tuvo que haber sido políglota. Escríbame ese término, políglota. Políglota significa que sabe varios idiomas. Pablo sabía más o menos los 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. ¿Sí? Pero, ¿por qué yo? David Borges, al igual que uno de los eruditos de más respeto para mí en la ciencia bíblica, no como teólogo bíblico, sino en la ciencia bíblica, porque el hombre no es cristiano ni nada de esto, es un erudito historiador bíblico llamado Adolf Royman. Mi profesor Adolf Royman, de la Universidad de el Recinto o Guarda del Templo, también conocido como podemos decir, el guarda de los papiros de Qumran, profesor mío directamente, a quien honro mucho, y estoy buscando la manera de traerlo alguna vez aquí a Colombia. Estoy buscando el apoyo de la Universidad Católica, de cualquiera, para poderlo traer, para que nos dicte todo sobre lo de los papiros de Qumran. Yo espero que ese sea el regalo del 2026 con Reina Valera, poderlo traer al Tequendama o algo para que nos dicte. Adolf Royman, que usted lo puede encontrar en internet, es un erudito de historia. Adolf Royman, al igual que yo, decimos, y yo sé que hay otros eruditos, que no fue Pablo quien escribió Hebreos. Hay muchos que dicen sí, que fue Pablo. Yo los respeto, preciosos de Dios, y no vamos a pelear por si fue Pablo o no, porque pues el nombre del titular no aparece. Pero cuando usted hace un estudio cronológico y un estudio detallado del modus operandi, y eso se llama modus operandi, manera de operar de una persona, en cómo escribe, cómo habla, cómo se identifica, vemos que Pablo en un 88,9%, casi un 90%, 88,9%, hasta me sé la estadística, usó en todas sus cartas griego koiné, es decir, griego gentil, el griego normal. Pero el escritor de Hebreos, al escribir tan profundamente del sistema, al escribir tan profundamente del sistema hebraico, de la ley de Moshe, de la ley sistemática de los hebreos, escribe en lengua romance. Eso que usted escribe, hermanos, tendremos otra vez que reconvenirnos. A quien de los ángeles el Señor dijo, siéntate a mi diestra, no está escrito
de manera gentil, para un pueblo gentil, sino está escrito para rabinos, con una lengua modificada, más romántica, más explícita. Ese griego romance estaba escrito para unos eruditos en Asia Menor, llamados los hebreos. Al parecer, la carta de los hebreos iba dirigida a grandes pastores judíos que estaban en Asia. Tienen que respetar la celebración del culto o de lo que ellos están haciendo allá. Es que hay una ley, hay una norma en que vas a enfrentar a la ley. ¿Sí? En Colombia no hay un solo antecedente con relación a ese tema. Bienvenida, pastora Milena, adelante. Perdón, ¿quién se nos coló por ahí? Ana Isabel Zulbarán, ¿será que puedes cerrar tú? Solo antecedente con relación a ese tema. Oye, Entonces, hay otro maestro ahí que está dictando por encima mío. Ciérrenme el micrófono, Héctor, por favor. Como que la hermana está en dos clases al mismo tiempo. Se me metió un maestro de griego ahí también. Bueno, hoy la clase fue hasta de graciosa. Amén. Ok. Discúlpeme, pastor, tengo una pregunta. ¿Ese lengua romance significa Roma? ¿Lengua Roma o romana? No. ¿O nada que ver con eso? Nada, Herbella, nada. No me vayas a confundir la leche con la magnesia. No, pastor, por eso es lo que pregunto. No. Gracias. Cuando hablamos del hebreo romance, es una lengua, es el mismo griego, pero podemos decirlo así, limpio. No es un idioma gentilicio como el que usan en el barrio, sino es un idioma como el que usan los empresarios, como el que usa la gente de un alto estatus. Se habla en el mismo griego, pero vuelvo al ejemplo. Venga, mi pastor Ovidio, por ejemplo. Vamos a suponer griego normal. Oh, Dios te bendiga, mi pastor, amigo, ¿cómo estás? Ese es el griego normal. Ahora, griego romance. Estimado, ilustre pastor, ¿cómo está de chirriado usted? ¿Cómo está de bonito usted? Me place saludarle. Qué bueno. Quisiera ser temáticamente dirigido a ti. ¿Sí me hago entender? Es el mismo español, pero con un realce, con romance. ¿Amén? No es como, ¿qué hubo, mi paz? ¿Qué más? Uy, se le ve lindo el saco, oye, melo. Ese es el griego koiné, el melo. Pero el griego romance es, Dios lo bendiga. Pastor, se ve muy bien. Qué estupenda pinta. Qué buen modelo. Eso es el griego romance. Amén. Mi pastor, si me permite alguna complementación. Sí, dale, por favor, compleméntanos un poquito. Muy conciso. Dice, las lenguas romance comparten algunas características comunes debido a su origen común del latín vulgar. Algunas de estas características son similitudes léxicas. La lengua romance tiene muchas palabras que se parecen entre sí. Exacto. Debido a su origen común del latín. Estructuras gramaticales similares. Aunque cada lengua romance tiene sus propias reglas gramaticales, comparten algunas estructuras y patrones comunes. Y la última, influencia del latín. Las lenguas romance han mantenido muchas características del latín, como la de la conjugación de verbos y la declinación de sustantivos. Exacto. Por ejemplo, Amén. ¿quieren escuchar algo en lengua de romance un poquito? ¿Sí? ¿Sí? A ver, pero solo un poquitico, ¿cierto? Pater noster sanctificator sancta tu matens. Pastor estudió con católicos. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Aló? Ajá.
Eso es lengua romance. ¿Por qué? Porque tuvo lo que dice nuestro hermano Juan Carlos. Tuvo una modificación con el latín. Viene la topten peloten mendele que tin tenem bede de Vater Noster. Amén. Santificado sea tu nombre. Ok, vénganos, ¿cierto? Tu reino. Danos Vénganos tu paciencia. reino. Ni siquiera dijo venga tu reino, dije danos No, paciencia. vénganos tu reino, vénganos tu reino. Ajá. Mi pastor, algo que aprendí dentro de un colegio bilingüe en Bogotá. La profesora, que era israelí, nos decía que existen palabras transparentes que no tienen traducción porque tienen el mismo conocimiento lingüístico de otras lenguas distintas a las que se hablan. Exacto. En el inglés hay algunas, en el latín, incluso dentro de los idiomas más parecidos al que nosotros hablamos, el italiano y el portugués Sí. son idiomas que uno prácticamente los puede entender. Ok, por ejemplo, exacto, las puedes entender. Hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, en el Perdón, griego Pastor David. koiné. Dime, Miguel. Pastor, es que entro ahí de pronto en una confusión en lo que respecta a lengua con idioma. La lengua no es un derivado o una palabra raíz principal o más antigua que la del idioma. ¿Cómo me puedes, espérame, puedes repetirme, hablarlo un poco más alto para que te escuchemos acá? Miguel. Sí, señor. Entonces, es que entro en una confusión entre lo que tiene que ver con la lengua, con el idioma. Tengo entendido que la lengua es la parte, digamos, la raíz de las primeras frases o palabras de un idioma. Bueno, te lo pongo aquí. Cuando hablamos de la lengua, es la raíz primordial de donde se deriva el idioma. Eso sí lo tengo claro, eso sí lo vi cuando tenemos bases. Por eso se le llamaba lengua babilónica, lengua caldea, lengua aramea. De ahí proviene el idioma, de algo que es la raíz, tú lo acabas de decir, que también con el pasar del tiempo desde el término griego se le llamó como etimología, el etímolos. Este término etímolos es el término de la raíz de una palabra, de donde se deriva el significado de la misma o de donde se deriva dos cosas diferentes con diferente significado, valga la redundancia. Entonces sí puede haber una confusión, pero la lengua como tal es la característica de un lugar. Por ejemplo, nuestra lengua. ¿Cuál es nuestra lengua? Española, ¿sí o no? Y de ahí se deriva el idioma español, ¿cierto? El italiano, ¿cómo se llama la lengua italiana? Un chocolate, una chocolatina para el que me diga cómo se llama la lengua italiana. 5, 4, 3. Empieza con V y termina con A. Vernácula. Muy bien, la lengua vernácula. Muy bien. ¿Cómo se llama la lengua que hablan en Brasil? Brasileña. No. Portugal. Portugués. Pero aunque Brasil la habla, ¿de dónde provino la lengua portuguesa? De Portugal. De Portugal. Claro, pero ¿de dónde la adoptó los portugueses? Lo acabó de decir Juan Carlos Coronado. Francia. No, fue una modificación del latín.
Fue una modificación del latín. Con lengua, sí, y alguien me dijo, con lengua francesa y con parte de la lengua vernácula. Y se mezclaron esas tres lenguas y surgió un idioma que fue el portugués. Amén. Muito obrigado. Eu também falo um pouquinho de português. Para mim é um prazer falar de Deus neste seminário de coração. Ah? Tá bom? Aham. E aí partes que você pode interpretar como meninos, pode interpretar a palavra de Deus para todos vosotros. Tá bom? Interpretar como niños el lenguaje de Dios o la palabra de Dios. Ok, exacto. ¿Qué significa tabó? Dime, Herbella. ¿Qué significa tabó? Está bien. ¿Estamos? Tá bom Está significa bien. estamos bien en portugués. Amén. Muito obrigado. Que significa estamos bien, estamos normal. Amén. Ok. Avanzamos. Pero les digo, hay que prepararse bien. Y eso que todavía no he entrado, no, es que no hemos entrado en el alfa, beta, gamma. Epsilon, no hemos entrado ahí porque eso todavía no. Respire profundo, solo es una pequeña introducción. Listo, volvamos aquí porque les estoy hablando hoy de la parte histórica. ¿Listo? Entonces, por el griego bíblico queremos decir el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como el nombre lo indica, griego es el idioma bíblico por las características especiales que se encuentran en la escritura del Nuevo Testamento. Entonces podemos decir que hay un 95% del Nuevo Testamento escrito en griego koiné. ¿En griego qué? Koiné. Y hay un 5% que serían las dos cartas, donde está la lengua griega romance y el arameo. Si lo ubicamos en el tiempo, el griego koiné pertenece a la etapa en que surgió el periodo de conquista entre Alejandro Magno y se extendió hasta la Edad Media. Estamos hablando del 333 antes de Cristo al 330 después de Cristo. Entonces imagínate, aquí se lo voy a poner. Alejandro Magno, ese imperio que usted ve en las revelaciones de Daniel, ¿sí o no? De la parte de la visión de Daniel, Alejandro Magno conquista el mundo y el idioma griego se regó por todo el mundo. Luego vienen los romanos, ¿sí o no? Y los romanos poseen toda la tierra, logran conquistarla, pero los romanos no pudieron cambiar las filosofías romanas, las filosofías griegas ni la lengua. Ellos traían muchos dicen que lenguas barbaries, y estoy estudiando acerca de esto, pero ya todos hablaban el griego. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Modificar, traerlo y decir pues que todos hablen una sola lengua, que es el griego, y ya. Entonces, la influencia griega fue tan fuerte que estableció lenguas en todo el mundo e incluso trató de hacer olvidar las lenguas primarias o los idiomas primarios de las naciones para modificar el griego. Ejemplo, ¿cuál es el idioma central de Israel? ¿Cuál era el idioma central de Israel? El hebreo. El hebreo. Pero cuando Israel es llevado a Babilonia, se hablaba la lengua caldea, ¿sí se acuerdan? Entonces se mezcla el hebreo con la lengua caldea y nace el arameo. Ya eran dos idiomas, hebreo y arameo. Pero cuando Alejandro Magno conquista, entonces ya viene un idioma predominante sobre ese idioma hebreo y sobre ese idioma arameo. ¿Cuál fue? El griego. Por eso en la época de Jesús se hablaban tres idiomas. Los rabinos nunca dejaron el hebreo, ni siquiera el hebreo paleo, que después eso lo hablaremos, nunca lo dejaron. Luego hablaban también en arameo. ¿Por qué? Porque lo habían adaptado de Babilonia. Pero como ya todo el mundo hablaba griego, por fuerza les tocaba hablar griego. Eso es como, por ejemplo, este es su servidor, viaja a Aruba. En Aruba hay una lengua
que se llama papiamento. El papiamento es una mezcla entre francés, inglés, español y portugués y parte de holandés. Allá viaja el apóstol de ustedes también ahorita, creo. Entonces cuando tú llegas te dicen bombini, ven, bombini, Aruba, bon noche, bon día. Y usan parte de eso, pero es una mezcla de 3, 4 idiomas que toman ellos. También se habla el inglés, también se habla el portugués, francés. Hay como 4 idiomas en esa isla. Y hay personas que hablan los 4 idiomas, pero tienen una lengua nativa. Lo que hablaba mi hermano ahorita, una lengua con lo que se origina, con lo que se nació, que no debe olvidarse. Hay personas que también están en Colombia y cuando viajan a los Estados Unidos y vienen hablando English, no inglés, English, sí. O sea, un poquitico de inglés mezclado con español, ya creen que saben de todo. Sobre todo cubanos y puertorriqueños. Entonces ya te dicen a ti, yo quiero unos potatoes. Quiero unas potatoes con mayonesa. Tú lo volteas a mirar, ¿cómo? Unas papas con mayonesa, dijo Hassan. Pero, y hay gente que nos reímos, pero empiezan a adaptar lenguas innecesarias. Cuando tú hablas un idioma o vas a aprender un idioma, no lo muestras, no cambias tu personalidad, tu lengua, tu cultura, como lo decía ahorita nuestro hermano con el que hablaba ahorita. ¿Quién era? No, otro hermano ahí. No lo cambias, Miguel, no lo cambias. Manejas el idioma, pero no lo cambias. Como les decía yo, Dios a mí me ha bendecido y he venido estudiando y aprendiendo uno que otro idioma, suavecitos. No puedo decir que los hablo, no, los conozco. Que no nos pase lo que le pasó a un hermano acá en la iglesia. Eso hablaba griego y que no sé qué, y que hablaba arameo. Yo lo escuchaba y yo decía Y un día empezó a hablar así como que yo hablo griego. Y nos estaba visitando un hermano que vive en Grecia y lo escuchó hablando y se le empezó a burlar. Hermano, ¿por qué se burla? Es que usted está sin darse cuenta diciendo una grosería en griego. ¿Cómo así? Si es que yo vivo en Grecia y empezó a hablarle yo lo escuché así, yo lo miraba aquí y al otro lo miraba y ese hermano quedó rojo y le explicó cuando el otro le explicaba. Y el otro le dijo, le doy un consejo, hermano. No diga que sabe y no pretenda mostrar algo cuando solo sabe lo básico. Si solo sabe lo básico, dígase lo básico. Usted no me escucha a mí a toda hora queriendo, como muchos ahorita hoy en día han tomado la costumbre, ¿no? Yeshua, Hamashiach, Adonai, Jehová es un nombre satánico. No se le debe decir al Señor Jehová, se le debe decir Adonai, se le debe decir Yahweh. Hermano, yo los escucho y yo digo, miren, mi familia viene de descendencia sefartita y yo escucho a varios de estos que hoy en día tienen esa tan arraigado al ser judaizantes y me provoca pegarles un coscorrón. Sí, un coscorrón santo. Uy, ¿por qué, pastor? Porque no se dice Jehová, que ya les expliqué que Jehová es una abreviatura de la palabra Adonai, que con el tiempo se modificó y se le puso Jehová y para evitar que la gente mencionara mal el nombre de Dios y lo blasfemara. No es un nombre demoníaco, pero ahorita hay unas tendencias de se dice Yahweh. Hermano, mire, yo porque soy más colombianito que judío y todavía no he ido a mi nacionalidad de abuelos. Tengo que ir en algún momento. Pero mi abuelo estuviera vivo, estoy seguro que escucha a alguien así y es capaz de ponerle la palmada. ¿Por qué? Porque Yod Hei Bat Hei, el tetragramatón, Yahweh, es un nombre tan santo, tan puro, tan guardado que usted no lo oye a ningún judío mencionar de la manera como nosotros lo mencionamos gentilmente, con
tanta libertad y a veces hasta con tanto irrespeto. Tanto así que los judíos tienen abreviaturas o pronombres para mencionar el nombre del Eterno, para que no toquen su esencia. Ellos son tan guardados en eso que prefieren decir Hashem, que prefieren decir Shabaot, que prefieren decir Adonai, Elohim, pero no mencionan el nombre de Yahweh, porque para ellos es tan santo. Pero nosotros en nuestra cultura aquí ya nos creemos judíos y Yahweh, Yeshua, vuelvo y les digo, háblese con un judío, Yeshua, Yeshua, Yahshua, o Yehoshua, Jesus Christ. Hay unos que se creen ingleses, ¿no? Jesus Christ, santo. Yo soy colombiano, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y es el mismo Dios para todas las lenguas. Y esto pasa cuando no entendemos qué es la idiomática. Entonces, la palabra koiné significa común, no se nos olvide. El griego bíblico es la esencia del griego koiné. Mantiene muchos de los rasgos principales, pero también guarda algunas distinciones. Por eso en algún momento se pensó que era una clase especial de griego, porque no habían muchos paralelos. Incluso señala un erudito, se lo llegó a llamar el griego del Espíritu Santo. El griego koiné se le llamó el griego del Espíritu Santo porque fue el griego que hablaron los primeros cristianos. Amén. Era muy común entre la iglesia cristiana de Asia Menor hablar el griego koiné. Estudios y descubrimientos demostraron que la gran mayoría del vocabulario del Nuevo Testamento también se encontraban en papiros. ¿Se acuerda lo que les estaba diciendo? Lo cual fue bueno porque se logró poder tener un mejor entendimiento del uso del vocablo y de la sintaxis de la gramática griega. Sintaxis. Ahí está mi pastor Alexander, que es mi pana, mi amigo. Y yo sé que él estudió también griego, creo que también estudió en el seminario bíblico de las Asambleas de Dios algo de griego. Mi pastor o alguno ahí, ¿usted sabe qué significa la palabra sintaxis? Escríbala. Sintaxis. S-I-N taxis, ¿no? Como taxis libres, pero con el sin pegado. Sintaxis. Ajá. Esa es la forma como se escriben las palabras o se agrupan para determinar o expresar un significado, pastor. Muy bien, muy bien. ¿Quién me dijo eso? Creo que fue Tocawa. Ahí dice Sí, señor. Ok. Muy bien, la sintaxis es la manera de escribir una palabra y de explicar prácticamente su significado. Entonces diga, la sintaxis del griego y la sintaxis del hebreo puede tener de una misma raíz de palabra hasta 7 significados. De una misma palabra, 7 conceptos diferentes y significados. ¿Sabía eso? Ejemplo. ¿Está aquí conmigo? ¿Les puedo dar un ejemplo? Les voy a dar un ejemplo. Usted lo va a encontrar cuando y voy a regalar un libro de sintaxis. En el próximo semestre voy a regalar un libro de sintaxis. Aquí tengo unas, ahorita que llegue de México tengo que ir a la costa a entregar unas Biblias que se quedaron aquí. Aquí están. Y también voy a enviar un libro directamente por Servientrega sobre sintaxis. Voy a poner el ejemplo. Ejemplo, usted escucha la palabra neuma. ¿Qué significa neuma? Alma. ¿Ah? Espíritu, alma, ¿Alma? viento. Viento. Bueno, esto es tremendo. La palabra neuma, usted la escucha en el griego y es una palabra que lleva la P al inicial. P-N-E-U-M-A. Pneuma. Se escribe con la P al inicio. Pneuma.
Es lo que traduce el griego, la manera de escribir, pneuma. Pero la traducción o la pronunciación es neuma. 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 Y este término neuma se usa para viento, aire, espíritu, alma. Viento, aire, alma, espíritu. Entonces, usted lee, por ejemplo, cuando aprendamos aquí, espero que podamos aprenderlo, sino cuando ya terminen su maestría y quieran seguir con el doctorado, entonces van a aprender a escribir y a hablar en griego con nosotros. Entonces, usted va a ver textos como que el Señor Jesús levantó la mano y reprendió la tormenta, los vientos, ¿sí o no? Esa palabra vientos que usted ve ahí, neuma, está hablando de la tormenta. Pero cuando se hace, y ojo, en algún momento me quisieron criticar por esto, y lo aclaro, estoy haciendo una analogía de lo que fue la historia. Dice que cuando llegaron al otro lado los estaba esperando el endemoniado gadareno. Un gran erudito bíblico dijo: ¿qué tal si se interpretara? Y el Señor Jesús levantó la mano y no dice reprendió, o sea, nosotros lo interpretamos reprendió los vientos, porque neuma se presta para vientos. Pero ¿qué tal si yo dijera: el Señor Jesús levantó la mano y reprendió los espíritus y la tormenta? ¿Usted me diría que tengo algo de verdad o no? Sí, señor. Tiene algo de Verdad. Verdad. Esto es impresionante. Usted me diría: no, porque en el contexto histórico como tal dice vientos, porque se estaba refiriendo a una historia donde llovió y estaba soplando vientos. Pero ¿quién estaba dirigiendo esos vientos que querían hundir la barca e impedir que Jesús llegara a Gadara? Legión, ¿se acuerda? O sea que probablemente él envió demonios en medio de los vientos, neumas, espíritus. Y cuando el teólogo sale con estas, yo casi me voy de para atrás y yo digo: uy, no, donde usted saca con eso lo crucifica, lo crucifica el término religioso de los ministros. Y él dijo: no, porque si yo voy a la raíz, entonces puedo decir vientos, aires, ¿sí o no? Almas, alientos, espíritus. Obviamente a nuestro idioma se aclara como vientos, pero él dice: si yo lo viera desde una enseñanza para teólogos profesionales que hacen analogía y usan la regla de la hermenéutica del pasaje paralelo, el pasaje mediato y el pasaje inmediato, yo podría decir que eran demonios, y puedo aseverar que los demonios estaban en los vientos, y que ese término que el Señor reprendió, el neuma, los vientos, también puede ser aplicable para reprendió demonios o reprendió espíritus. Yo escuchaba esto y wow, yo dije: uy, yo aquí se lo enseño a ustedes, pero de pronto para un púlpito no se enseña, porque entonces la gente: hereje, si Jesús, porque lo enseñé y un bautista de una vez me brincó una vez: no, ¿usted cómo va a enseñar eso? Eso no aparece. Y cuando le mostré el texto, que la palabra neumas también se aplicaba para eso, fue cuando se calmó y dijo: uy, no, pues lo voy a estudiar. Melanie Pineda: detrás de cada fenómeno natural viene un demonio. Bueno, no siempre detrás de cada fenómeno natural, pero en algunos sí. Vemos el término de cuando cae el árbol y mata a los hijos de Job. Amén. Bueno, voy a terminar porque ya el tiempo se nos fue. Pido excusas hoy, gracias por haberme esperado a que me aplicara los antibióticos para mi vista. Pero pues quiero pedirles excusas. Les voy a reponer la próxima clase de griego, se las voy a reponer porque se los debo, amados. Pido excusas, fue que amanecí muy decaído de mi vista y no podía ni ver, entonces me tuve que mandar poner un antibiótico, por eso me demoré un poco. Si no hubiera podido dictar la clase. Amén. Fue un bajonazo de defensas y se me alteró la vista, tuve una conjuntivitis severa. Amén. Ok,
pero para culminar en estos 5 minutos, regálame 5 minuticos, ya vamos a terminar, por favor. Las características del griego bíblico. Aunque el griego koiné es el particular, también tiene variaciones, que fue lo que yo les acabé de decir, ¿no? La lengua romance. Enseñamos que Dios habló su palabra escrita mediante un proceso dual de autores. El Espíritu Santo guió de tal manera a los autores humanos a través de sus personalidades individuales y diferentes estilos de escritura. Compusieron y escribieron la palabra de Dios para el hombre. Por ejemplo, 2 de Pedro 1, 20 y 21. Ahora sí, vamos a 2 de Pedro 1. Porque no quiero que se diga que se dictó la clase sin ni siquiera una cita bíblica. Entonces, 2 de Pedro 1, 2 de Pedro capítulo 1, verso 20 y 21. Ajá. Y bueno, la traducción del lenguaje actual nos dice: pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. ¿Sigue? Verso 21. Ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, présteme atención aquí. Dios nos está mostrando que a pesar de que la Biblia tuviese una escritura griega en el Nuevo Testamento, también traía la cultura del cielo y parte de las enseñanzas que Jesús enseñó. De hecho, ni siquiera parte, yo digo que la esencia, de las escrituras y de la esencia de las enseñanzas de Jesús, valga la redundancia, en su mentalidad hebrea y en su mentalidad santa como hijo de Dios. En pocas palabras, aunque está escrita el Nuevo Testamento en griego, la cultura es del cielo y la cultura se aferra a lo que se vivió en la época hebrea del Señor Jesús. No sé si me hice entender. Amén, pastor. ¿Sí me hice entender? Amén, amén. Entonces, esto nos da a entender, preciosos de Dios, que aunque la palabra de Dios sea escrita en un idioma, traducida a otra, traducido a otro, traducido a otro, a otro, a otro, a otro y a otro, al idioma que sea, el mensaje es el mismo. La inspiración es la misma y el objetivo es el mismo. No hay una alteración de cultura. Y el hermano Héctor, el profesor Héctor, nos está enseñando sobre cultura versus Biblia el lunes. Y bueno, aprovecho para terminar la clase. Sé que hubo una polémica el lunes. Yo estaba en un seminario con el pastor Alexander dictándolo,